psicodélicas no han gozado necesariamente de buena fama en la historia. En los años 70 hubo una campaña muy fuerte en contra del uso de LSD, por ejemplo, de psilocibina. Sin embargo, a lo largo del tiempo, luego de haber quedado sepultadas por estas campañas que metieron a todas las drogas en el mismo saco, últimamente distintos investigadores alrededor del mundo están explorando las capacidades que tienen estas drogas para ayudar a los individuos en ciertos contextos o para ampliar las capacidades, la capacidad, por ejemplo, de ser empático que tenemos los humanos y otras áreas. Hoy queremos revisar una investigación chilena a cargo de Rodrigo Cofré, investigador del Instituto de Ingeniería Matemática de la Universidad de Valparaíso. En este estudio se exploró cómo las drogas psicodélicas podrían amplificar la complejidad del cerebro. Rodrigo, muchas gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Quisiera partir sobre este punto específicamente. ¿De qué manera las drogas psicodélicas, y ojalá describas cuáles son esas drogas, no todo el mundo entiende la distinción entre esas y las otras, podrían amplificar la complejidad del cerebro? Sí, bueno, este es un estudio que viene a complementar estudios anteriores. En el año 2014, el equipo de uno de nuestros coautores, Robin Carhart-Harris, propone que la acción de las drogas psicodélicas sería justamente a través del aumento de la complejidad de las señales y de la información en el cerebro. Esto explicaría en parte las alucinaciones, esto explicaría también en parte la flexibilidad de interconectividad que producen estas drogas con el entorno y con uno mismo. En ese sentido, esa sería una de las vías de acción de estas drogas en el cerebro. Bueno, Me interesa hablar sobre lo que planteas. ¿Qué es lo que tú defines como complejidad del cerebro? ¿Es que uno use más el cerebro, que uno use nuevas zonas del cerebro, que haga nuevas conexiones? Claro, es importante hacer esa distinción. No es que el uso de drogas psicodélicas traiga nuevas conexiones físicas, cables nuevos en el cerebro, sino que zonas que normalmente no están en interacción empiezan a estar en interacción justamente por la acción de estas drogas. Uno conecta más partes en el fondo. O sea, conecta más partes, pero no físicamente, sino que empieza a usarlas de manera sincrónica cuando normalmente no actúan de esta forma. Ya. Otra pregunta más. Y la complejidad. Quisiera aplicar, ¿cuáles son las drogas psicodélicas y en qué se distinguen de las otras? Claro, las drogas psicodélicas, hay varias formas de mirar este problema. Ejemplos de drogas psicodélicas son la psilocibina, que es el componente activo de los hongos mágicos, el LSD, el DMT, que es el componente activo de la ayahuasca. Esos son los clásicos, digamos. Después hay múltiples, estos son químicos, entonces hay miles de formas de alterarlos con pequeñas alteraciones que producen nuevos compuestos y esos son nuevas drogas, digamos. Entonces no valdría la pena empezar ahora a hacer toda la lista de drogas psicodélicas, pero al menos esas tres son las clásicas. Ahora, que el cerebro sea más complejo, ¿es algo deseable? O sea, ¿deberíamos ponernos contentos por volver más complejo nuestro cerebro? Para ciertas patologías puede ser tremendamente útil. Justamente la depresión profunda, los estados de ansiedad, las adicciones a ciertas drogas son condiciones que se caracterizan por estados poco flexibles del pensamiento pesimista, y esto va llevando a circuitos, digamos, que se van cerrando en sí mismos. Justamente es en ese tipo de pacientes donde crear mayor complejidad, crear simultaneidad de acción de zonas distintas, permite justamente sacarlos de esos estados por periodos bastante prolongados. Estas drogas se ha mostrado en bastantes estudios que tienen efectos terapéuticos muchos meses después, muchos años después. En ese sentido son bastante revolucionarias y bastante prometedoras. Ahora, yo leía en un libro que se publicó hace poco que habla justamente, el título es Cómo cambiar tu mente, habla específicamente de la psilocibina y del LSD y de un estudio que mira cómo funcionan estos compuestos en los cerebros que tienen traumas, personas que vienen de la guerra o que han sufrido abuso sexual.
¿Qué relación podrías establecer entre la complejidad y el hecho de que uno logre resolver problemas tan terribles y tan difíciles para la mente como son esos? Justamente, como bien lo mencionas, esas son el PSTD, Post Traumatic Stress Disorder, es una de las aplicaciones clínicas más interesantes del DMT, en particular del ayahuasca. Justamente esos traumas van quedando tan anclados en nuestro subconsciente que esta irrupción a partir de la entropía permite justamente sacar esos eventos traumáticos de esas zonas reprimidas por razones naturales, por razones de mecanismos de defensa, por ejemplo, y es justamente esa acción liberadora, que es eventualmente también gracias a la entropía, que permite esta liberación, digamos, o esta revelación de estos eventos a la conciencia, y es justamente ahí es donde la cura es posible. ¿Puedes explicarnos mejor? No todo el mundo maneja el concepto de entropía. ¿A qué te refieres con cómo emerge este mecanismo que acabas de describir? Claro, la entropía, bueno, es un término técnico, tiene que ver con la aleatoriedad de las señales cerebrales. Es un término que existe en la física hace mucho tiempo, pero Claude Shannon, un ingeniero estadounidense en la época de los 50, lo caracteriza en términos de información y básicamente mide la aleatoriedad de las señales, de todo tipo de señales o de cualquier distribución de probabilidades en particular. Aquí estamos mirando el nivel de complejidad de las señales cerebrales. Es como si el cerebro tuviera la capacidad de sanarse, ¿verdad? Interna, pero esto como que lo remueve de alguna manera la capacidad que tienen los psicodélicos, ¿no? Justamente, eso es. Esa es una analogía bastante acertada de lo que realmente sucede en el cerebro. Ahora, durante mucho tiempo, como decía al principio, hablar o estudiar las drogas no ha tenido muy buena fama. ¿Qué ha cambiado en el mundo científico para que hoy día este campo esté creciendo y se esté desarrollando? ¿Y cómo ves tú también la proyección del uso de este tipo de drogas en la medicina ya más cotidiana, sobre todo con los niveles de enfermedades justamente mentales que tienen Chile y muchos lugares del mundo? Justamente, tal vez uno de los factores que explica el renacimiento de la investigación en drogas psicodélicas es la ineficacia de los tratamientos habituales, de los tratamientos tradicionales para la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, a través del uso de medicamentos antidepresivos. Estos no funcionan para todo el mundo. Cuando funcionan, tienen efectos secundarios: náusea, aumento de peso, somnolencia, disminución de la libido, entre otros efectos secundarios. En ese sentido, nuestro approach en general a los problemas de salud mental está al debe. Sin duda que el tratamiento de enfermedades mentales no ha progresado de la misma forma en que han progresado otras áreas de la medicina. En ese sentido, se están buscando alternativas, y una de las alternativas más llamativas que ha traído mayor evidencia científica de su uso terapéutico son justamente las drogas psicodélicas. En ese sentido, esto explicaría en parte el renacimiento de la investigación en este tipo de alternativas terapéuticas. Rodrigo, y este estudio en el que tú participaste, lo que hace es medir las señales cerebrales. ¿Cómo ustedes llegan a la conclusión de que efectivamente el uso de estas drogas aumenta la complejidad? ¿Son capaces de medir la actividad cerebral? ¿De qué manera lo hacen? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me gustaría aclarar que estas drogas justamente son ilegales y nosotros lo que hicimos es recibir datos de pacientes en Inglaterra, donde se les aplicó estas drogas, y justamente se les aplicó esta droga, entonces se midió el nivel de complejidad antes de la aplicación de estas drogas y después de la aplicación de estas drogas. Lo que nosotros hicimos en particular en este estudio es ocupar un modelo que había planteado Gustavo Deco el año 2018, donde al incorporar los receptores de serotonina en el modelo matemático eran capaces de explicar los cambios
que se produce en el cerebro en estado, digamos, pre-tratamiento con LSD y después del tratamiento con LSD. Y justamente con ese modelo matemático fuimos capaces de ir a explorar esta hipótesis que se había planteado del aumento de la entropía. Entonces, a partir de este modelo matemático computacional construido a partir de datos experimentales de pacientes con y sin LSD, fuimos capaces de explorar justamente la complejidad del cerebro con y sin drogas psicodélicas, y en este sentido proponer una explicación mecanicista gracias a este modelo matemático. Ahora, cuando los receptores de serotonina, para quienes no saben, son aquellos que nos conectan con las sensaciones más placenteras, ¿verdad?, del cuerpo, y nos permiten además equilibrar la actividad que muchas veces está sometida a mucho estrés, como por ejemplo la que genera la secreción de cortisol, porque es la otra, la del estrés, ¿verdad? Lo que ustedes vieron en este estudio o en este modelo matemático es que los receptores de serotonina aumentan, son más activos. ¿Cuál es el hallazgo, digamos, en relación a ese indicador particularmente? Claro, el hallazgo es que justamente cuando uno no añade esta componente al modelo, uno observa el cerebro actuando de la misma manera que está actuando el tuyo y el mío en este minuto, digamos. Es justamente gracias a la incorporación de la densidad de receptores de serotonina en los distintos lugares del cerebro donde uno puede explicar este aumento de entropía. Es básicamente eso lo que fuimos capaces de encontrar. Rodrigo, te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. Hay mucho que hacer y aparte estas investigaciones pueden impulsar cambios en la legislación, por ejemplo, para que no todas las drogas sean ilegales, ¿verdad? Sí, bueno, esperamos que eso así sea. Yo creo que hay que ir por partes. La primera es generar conciencia, informar, hay mucha desinformación. Lo otro es traer el problema de la salud mental para que deje de ser un tipo de salud periférica, secundaria, complementaria, no prioritaria. Yo creo que esa es una de las lecciones que nos deja el coronavirus, es justamente que la salud mental todavía no es un tema prioritario, al parecer, en nuestro país. Entonces yo creo que hay que ir por partes. Primero eso, después estudiar la efectividad de los tratamientos tradicionales, del cómo estamos hoy día enfrentando el problema de la salud mental en general, y después van a venir justamente ya la incorporación de alternativas como puede ser el uso responsable y terapéutico de las drogas psicodélicas.